porque su misericordia se renueva cada mañana. Quiere decir que hoy son nuevas las misericordias de Dios para nosotros. Tenemos ese privilegio, ese gozo de aún estar bajo su misericordia. Por eso hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Esa alabanza que escuchábamos tan preciosa decía que condujiste a este pueblo en tu misericordia y lo dirigiste, por eso te alabará. Él es el capitán de nuestra vida. Querido hermano, si tú ya diste ese paso de elegir a Cristo como el capitán de tu vida, gloria a Dios. Pero si tú todavía estás indeciso, como todos en un momento lo estuvimos, incluso yo, que decíamos, quizá más adelante, hoy no estoy preparado aún. Y esa indecisión nos impide seguir a Cristo. Por eso, si tú todavía estás en esa condición, te animo a que dejes ese paso. Que no tengas temor de fallar, porque hay alguien que dice que nos conducirá a su pueblo, que nos dirigirá. Él es nuestro capitán. Meditaba en esta semana de que la semana anterior mi mamá tuvo que viajar fuera del país y abordó un avión. Y el día de hoy también una amiga muy querida, una hermana muy querida, la hermana Corito, también tiene que viajar. Y meditaba en esa circunstancia. La persona que viaja debe tomar ese avión, sin embargo, no conoce al piloto, no sabe si el piloto está enfermo, no sabe si el piloto está capacitado, si está en entrenamiento, no sabe si va en estado de ebriedad, o no sabe si hoy con las nuevas tecnologías el avión está siendo tripulado con inteligencia artificial. No lo sabe. La persona que se monta en ese avión no conoce al piloto, pero confía y lo hace. ¿Por qué confía? Ni siquiera conoce los manuales y reglamentos de la aerolínea. Y sabemos que han habido muchos accidentes aéreos. Pero muchas personas quieren, para dar ese paso de seguir a Jesucristo y creer en Él, quieren escuchar a Jesucristo audiblemente y quieren verlo. Y quieren que Dios le hable. Sin embargo, Dios nos habla y nos dejó su manual de instrucción. Y si queremos oírlo audiblemente, simplemente tenemos que leerlo en voz alta y vamos a escuchar la voz de Dios audible. Por eso nosotros tenemos ese manual. Y Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. Dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. A través de Jesucristo conocemos al Padre. Si tienes temor de tomar esa decisión de seguir a Cristo, te diré, querido amigo, que contrario a los aviones que tienen tantas seguridades y cosas y han tenido sus accidentes, Jesucristo nunca falla. Nunca ha habido un cabo suelto en el cristianismo del discípulo que ha decidido, del cristiano que ha decidido seguir a Cristo. Él nunca falla, por eso dice, Él va a conducir a su pueblo, Él dirige a su pueblo. En un momento de la vida yo dirigí mi vida y fui un fracaso, hasta que le di la dirección a Cristo y Él empezó a conducir mi vida. Noé se subió al arca y el arca no tenía timón. Él no era el capitán del arca, el capitán era Cristo. ¿Ya? Moisés tenía que emprender un viaje, tenía que ir a Egipto
Y él dijo, tengo temor, Señor, no puedo ir. Pero él no iba solo. Dios iba con él. Así que, estimado amigo, te invito a que si aún sigues indeciso, que des ese paso. Que des ese paso hoy que vas a escuchar la palabra de Dios. Tenemos al hermano Alan, que va a predicar la palabra de Dios. Y que hoy, como un niño, con la confianza de ese niño, te lances a los brazos de Cristo. Meditemos en la palabra que va a ser expuesta. Tengamos abiertos los sentidos, que Dios nos quiere hablar hoy. Buenos días a todos y Dios nos bendiga. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pues igualmente, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más, ¿verdad? Y gracias a Dios por la oportunidad que también ustedes tienen para escuchar la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Pues ya sabemos que el hermano Norman, ¿verdad? En la introducción, pues siempre nos da una ilustración, ¿verdad? Una ilustración que debemos aplicar nosotros a la vida. Acuérdense que las ilustraciones sirven para llevar o facilitar algunas verdades que las podemos nosotros, mediante algunos ejemplos, aplicarlas a nuestras vidas. Y hoy, de hecho, vamos a utilizar una ilustración, pero las ilustraciones no solamente son alegorías, fantasías. Las ilustraciones pueden también ser historias de la vida real. Y hoy vamos a narrar una historia de dos ciegos. Sin embargo, vamos a enfocarnos como el evangelista Marcos lo hace. Nos vamos a enfocar en uno de los dos ciegos. Y de uno de los ciegos se menciona el nombre y del otro no se menciona. Y ustedes saben cómo se llama ese ciego, ¿verdad? Se llama Bartimeo. Entonces saben que estamos en el Evangelio de Mateo. Nosotros, el hermano Daniel, pues nos compartió la enseñanza el domingo pasado, finalizando el capítulo 19. Luego de eso podemos saltar al capítulo 20, donde hay una enseñanza de Jesús acerca de los obreros de la viña, y más adelante encontramos esta narrativa de dos ciegos que reciben la vista. Y el enfoque de hoy, en vez de hacerlo desde la perspectiva de Mateo, voy a ocupar la misma narrativa. Acuérdense de que hay tres evangelios que se le conocen como evangelios sinópticos. A diferencia del evangelio de Juan, el cuarto evangelio, los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un contenido muy similar. O sea, esta historia de Bartimeo la encontramos en estos tres evangelios sinópticos, pero no la encontramos en el evangelio de Juan. Tiene otra perspectiva. Todos ellos se complementan, no se contradicen. Algunas personas pueden hoy en día querer refutar la Biblia y decir, ¿viste que los evangelistas se confunden? Ellos se contradicen porque Mateo dice que son dos ciegos y Marcos dice que es un ciego. Al final, acuérdense de aquella perspectiva que nosotros tenemos. Si ocurrió un accidente en las esquinas y de repente yo venía de Managua, pero otro venía de San Marcos y el otro venía de Diriamba,
Hay tres perspectivas distintas y los tres van a testificar acerca del mismo accidente. Lo único que posiblemente yo solamente voy a ver al conductor que venía de allá para acá. Y yo voy a decir, él tuvo la culpa. Posiblemente el que venía del otro lado de San Marcos va a decir, ambos tuvieron la culpa. Y tal vez el que venía de Dirian va a decir, no, el que venía de Managua tuvo la culpa. O sea, los tres al final es una verdad que se está diciendo, narrada desde distintas perspectivas. Entonces no es que se contradice la Biblia. Lo que está sucediendo aquí es que los dos ciegos de los que vamos a hablar el día de hoy estaban ahí, en el camino, en la salida o en la entrada de Jericó, una gran ciudad. ¿Ustedes se acuerdan de Jericó? Aquella ciudad que fue la primera que se conquistó. ¿Por quién? Por Josué. Una vez que cruzaron el Jordán, fue la primera ciudad que ellos destruyeron y que conquistaron, ¿verdad? Es una ciudad muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos ciegos que estaban ahí, nos vamos a identificar con uno de ellos, aquel que clamó al Señor Jesucristo. Posiblemente los dos recibieron la vista. Bueno, el evangelista Mateo nos dice que ambos recibieron la vista. Sin embargo, hay uno de ellos que es el que clama a gran voz, algo que no se nos puede olvidar el día de hoy. Las grandes palabras que él clamó a Dios a gran voz fueron, ¿cuáles? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué razón Bartimeo el ciego habrá clamado a gran voz? Porque tenía una gran necesidad. Hoy vamos a estudiar entonces a Bartimeo el ciego y le hemos puesto por título a esta enseñanza, un ciego recobra la vista. Vamos a irnos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, en el versículo 52, donde dice, y Jesús le dijo, esto es a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por eso le pusimos por título, un ciego recobra la vista, porque Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y luego le dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amado Señor Jesús, no es coincidencia que cuando estabas por aquella ciudad de Jericó, también tuviste un gran milagro al salvar a Zaqueo. Y ahora estás haciendo otro gran milagro, Señor, salvando a Bartimeo, Señor. Padre, la verdad es que se necesita de tu gracia. Nosotros sabemos que Jesús, por medio del Espíritu Santo, en este tiempo, en este lugar, Él está caminando también de ciudad en ciudad por el Espíritu Santo, visitando a las personas y esperando que hayan personas que estén necesitadas y que sean humildes, que se vean a sí mismas como ciegos, como personas miserables, como personas necesitadas que no tienen a quién acudir, Señor, así como Bartimeo, Señor. Padre, por favor, haz hoy el llamado, así como Jesús llamó o mandó a llamar a Bartimeo para que viniera a Jesús. Haz que el día de hoy, Señor, se aplique esta palabra a nuestros corazones, Dios, tanto a la iglesia, Dios, como a aquellas personas que aún no te conocen, Dios, para que reciban la vista, pero no la vista, Señor, física, sino la vista espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si nos damos cuenta, Jesús no solamente estaba haciendo milagros físicos. En aquel tiempo Él pudo hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, sanar la lepra, resucitar a los muertos. Él pudo multiplicar los peces y dar alimento a dos grandes multitudes, porque se repite el mismo milagro. Jesús hizo muchos milagros de sanidad física. Sin embargo, Jesús, que pesa los corazones, no solamente se enfoca en el bienestar físico, porque Jesús, que es el eterno Dios o el eterno Hijo de Dios, Él conoce de que hay una eternidad en la cual todos nosotros, aquí nosotros tenemos la más anciana, entre nosotros podrá ser la tía Carmen. Y la tía Carmen ahorita no puede ver de un ojo.
ella ha tenido accidentes cerebrovasculares, ella se ha caído en múltiples ocasiones, ella tiene 96 años y ella misma sabe de que muy pronto está para partir de este mundo. Y ella sabe de que si aún Jesús le recupera o le restaura la vista de un ojo, si aún Jesús le diera 10 años más de fuerza física, el anhelo de ella como una persona cristiana va más allá de este mundo, va más allá de la muerte física, va enfocada en una eternidad. Amén. El enfoque de cada cristiano, por lo tanto, es la eternidad. ¿Qué va a suceder después que nosotros partamos de este mundo? Y entonces Jesús, aunque hacía milagros físicos, Él conocía que había otra necesidad más profunda. ¿Y cuál era? Miren, si nosotros hacemos un examen acá en esta congregación, yo no veo en realidad que hayan ciegos físicos entre nosotros. De hecho, no veo ninguno, excepto la tía Carmencita de un ojo, pero no es ciega. Ella puede ver físicamente. ¿Cuántos cojos vemos aquí? ¿Cuántos mancos vemos aquí? ¿Cuántos leprosos vemos aquí, físicamente hablando? ¿O cuántas personas con cáncer terminal nosotros vemos en esta audiencia? Posiblemente ninguna. No observamos a ninguno acá. Entonces, ¿será la gran necesidad que nosotros tenemos una sanidad física? No estoy diciendo que no es necesario. Es necesario que nosotros aún en nuestro cuerpo estemos sanos de acuerdo a la gracia del Señor. Sin embargo, Jesús sí observa alrededor de nosotros que hay una necesidad más profunda. Y esa es la necesidad espiritual, la necesidad del alma. Porque ahora hagamos la pregunta, pero en el ambiente o en el ámbito espiritual. ¿Cuántos ciegos espirituales hay en esta congregación? ¿Cuánta lepra espiritual hay en esta congregación? ¿Cuánto cáncer del alma, que es el pecado, hay en esta congregación? Y entonces ahí, si Jesús examina y pesa los corazones, viendo lo espiritual, entonces Él dice, el gran milagro que se requiere operar, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, no es tanto que se le restaure la vista a Bartimeo, o que se le haga un milagro físico a alguna de las personas. Lo que Jesús está buscando es la sanidad del alma. Por esas razones que dice nuestro texto, tu fe te ha salvado. Y no se nos tiene que quitar ese enfoque. Fe que salva se le llama fe salvífica. Jesús no solamente quiere que recobremos la vista física para los que estamos enfermos, sino que Él quiere restaurar nuestra vista espiritual. Él quiere que nosotros tengamos una fe que salve nuestras almas. Amén. Y al final nos vamos a dar cuenta que la fe que demostró Bartimeo, esa fe de salvación, tuvo un fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Dice, y seguía a Jesús en el camino. O sea, él se hizo un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. El gran milagro que nosotros sabemos que se necesita hoy en día es el gran milagro de la conversión. Mis queridas personas, imaginémonos estos grandes milagros. Imaginémonos vamos a comenzar por una mujer que tiene mucha amargura en su corazón, mucho rencor en su corazón, una mujer que es muy, pero muy mal hablada, que dice malas palabras, es mal educada. Imaginemos a esa mujer que nadie quiere estar alrededor de ella. Su esposo se divorció de ella, o quizá no se divorció, solamente la dejó abandonada porque ya no la aguantaba. Su mamá no la aguantan, sus vecinos no la aguantan porque tiene una gran boca y dice muchas palabras groseras, etc. Es muy amargada, nadie quiere estar con esa persona. ¿Se imaginan que Jesús se acerca a ella como se acercó a Bartimeo? Y viene Jesús y le da una sanidad de su alma, o sea, se convierte a Cristo. Y luego esa persona es completamente transformada. Ya no va a decir malas palabras, la amargura de su corazón ya no va a tener rencor contra las personas, sino que ahora va a amar a su prójimo con sinceridad. Jesús ve eso. Imaginémonos ahora a otro hombre, un hombre o un joven adúltero, borracho, drogadicto, cualquier cosa. Es una persona que golpea a su esposa, que golpea a sus hijos, una persona que no provee para los suyos. En la sociedad dicen, no queremos a ese hombre es un malo, es un perverso. Ahora Jesús viene
y hace el gran milagro en su corazón y convierte o transforma toda su vida. Su forma de pensar cambia, su forma de actuar cambia, su forma de tratar cambia, su forma de hablar. Entonces ahora esa persona es tenida por alta estima. Ahora su esposa ya puede descansar, ahora su esposa ya puede dormir, ahora sus hijos ya pueden estar tranquilos. Mis queridas personas, lo que yo le quiero decir con esto es, ¿cuál creen ustedes que es un mayor milagro? Yo he visto varias personas, se los digo, aún en los hospitales. Nosotros los hemos visitado en los hospitales. Están con una enfermedad terminal. Y Jesús, que es grande en misericordia y grande en poder, los sana. Y se sana de una enfermedad, aún de un cáncer terminal. El instrumento que Dios ocupa podría ser que Él escupa en el suelo y que agarre lodo y se lo ponga a los ciegos. Puede ser un instrumento, pero también puede utilizar a un médico oncólogo para sanar a las personas. No importa el instrumento, al final el milagro de la sanidad la opera Dios, porque todos estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Pero se han dado cuenta de que una vez que salen del hospital, una vez que salen de la miseria, de la enfermedad que tienen, de los dolores tan terribles que tienen, y regresan a su casa, ¿qué vuelven a hacer esas personas? Hacen promesas a Dios mientras estaban en la cama. Le dicen a Dios, ahora me entrego, mientras estaban en la cama. Le dicen a Dios, ahora sí voy a cambiar, mientras estaban en la cama. Pero una vez, ¿cuál es el testimonio que nosotros hemos recibido? Una vez que se restauran y se recuperan, vuelven a lo mismo generalmente. No vamos a generalizar con todas las personas, pero normalmente vuelven a los mismos, a sus mismos pecados. Y entonces la pregunta es, ¿de qué sirve que hayan recibido una sanidad corporal cuando no se entregan a Jesús? Cuando sus vidas no son transformadas, cuando sus mentes no cambian. Ustedes saben lo que significa arrepentimiento. Metanoeo es un cambio ¿de qué? De la mente. O sea que principalmente el arrepentimiento comienza porque nosotros comencemos a cambiar nuestra forma de pensar. Y esto es con respecto a Dios, su santidad, con respecto al pecado y la maldad, con respecto a nuestro destino eterno. ¿Amén? Entonces, estos cambios son mayores. Nosotros, mis queridas personas, queremos de que Jesús haga este gran milagro entre nosotros. ¿Cuál? El de la conversión de nuestras almas. Ese milagro es mucho mayor que un milagro de sanidad física. Pero vamos a ir entonces a la Escritura. Vámonos a ubicar a el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, desde el versículo 46. Vamos a hacer una exposición versículo a versículo, algo rápida. Y luego al final vamos a hacer una aplicación de manera general, una vez que hayamos entendido la enseñanza. Primero en el versículo 46 vamos a ver el escenario. Dice la Escritura, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Entonces, ¿qué observamos? Él está saliendo de la gran ciudad, Jericó, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que Jesús iba camino a Jerusalén. Entonces, en ese momento, posiblemente ya después que se hizo la salvación de Zaqueo, después de eso nosotros vemos que normalmente hay una gran multitud detrás de Jesús. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dice, y una gran multitud, o sea, estaban y sus discípulos y una gran multitud. Mis queridas personas, hoy hay una gran multitud de personas. Yo le decía a mi esposa, hoy el cristianismo está de moda. O sea, hoy la moda es ser cristiano. Y con esto yo quiero que entiendan lo que se está diciendo. Con esto es que te tomas la foto en la iglesia diciendo yo soy cristiano. Tomas la foto de la Biblia diciendo yo soy cristiano. Compras cosas bonitas que te digan una frase de la Biblia, es que yo soy cristiano. Entonces la moda del día de hoy es ser cristiano. O sea, es raro, por lo menos acá en Nicaragua, que no hayan personas que digan yo no soy cristiano, yo soy ateo, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón. Es muy extraño en este momento. Entonces hay grandes multitudes. Ahorita ustedes se van a las mega iglesias y están full, están llenas. Hay grandes multitudes que están siguiendo a Jesús. Sin embargo, debemos de saber una cosa. No todas las personas que estaban siguiendo al Señor Jesús lo estaban siguiendo en espíritu y en verdad. Muchas de las personas querían escuchar
las enseñanzas de Jesús, ver los milagros de Jesús o aún recibir el milagro. El Señor Jesús fue claro y dice, estas personas vienen por el pan. Tienen hambre y como yo convierto y como yo multiplico los peces y doy de comer, entonces al final ellos no vienen por mí, ellos vienen por el pan que yo les ofrezco. Muchas personas se acercan a la religión, no voy a decir a Cristo, se acercan a la religión cristiana para recibir un milagro. Diezme, coseche, siembre, que Dios se lo va a multiplicar. Muchas personas vienen por el evangelio de la prosperidad y eso lo tenemos que decir, nos tiene que quedar claro. Hay una gran multitud, pero no todo, dice la Escritura, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita. Y no todo el que se ha circuncidado en la carne es un verdadero circunciso. Porque la circuncisión, ¿cuál es? ¿La de la carne o la del espíritu? La circuncisión es la del corazón. Eso lo dice Pablo en Romanos. ¿Amén? Entonces, va la gran multitud. Van los discípulos y una gran multitud, y entre ellos hay alguien que se llama Bartimeo el ciego, y dicen hijo de Timeo. Acuérdense que Bartimeo es hijo de Timeo. Entonces su papá se llamaba Timeo. Pero, ¿quién es este Bartimeo? Bartimeo, en primer lugar, se nos describe como una persona ciega, y en este caso es ciega de vista física, o sea, él no puede ver. Y luego dice la Escritura que él es un mendigo, o sea, él está mendigando. ¿Qué quiere decir eso? Entonces nos tenemos que enfocar en la descripción de esta persona para que nosotros nos identifiquemos. O sea, era un ciego y era un mendigo. Era una persona que no podía hacer nada más para subsistir. ¿Más que qué cosa? Más que sentarse a la orilla de la calle, extender la mano y pedir para que las personas le dieran dinero o le dieran comida. O sea, no se podía valer por sí mismo. Necesitaba de alguien que lo llevara desde su casa, posiblemente un familiar, lo llevaba todos los días desde su casa hasta el camino en la salida de Jericó o en la entrada. Y entonces lo dejaban ahí, pasaba todo el día y ahí estaba Bartimeo junto con alguien más, otro ciego, y ellos estaban ahí mendigando, pidiéndole a las personas ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la situación en la que se encuentra esta persona. Muchos de nosotros, espiritualmente hablando, no somos mendigos espirituales. Muchos de nosotros nos amparamos ante ¿qué? Ante las buenas obras, ante la religión. Porque las personas generalmente comienzan a decir, oye, si es que yo soy un teólogo, es que yo soy un pastor, es que yo soy un ministro, es que yo soy evangelista, es que yo soy un profeta, es que yo soy un siervo, es que yo soy líder de la alabanza, es que yo ya me bauticé hace 20 años, es que yo soy fundador de esta iglesia, es que yo hago estas buenas obras. Y comienzan a sacar todas las buenas obras y todas las cosas, o sea, su currículum vitae religioso, y entonces se amparan bajo eso y nunca llegan a ver la necesidad en su corazón. ¿Por qué razón? Porque están tan exaltados que dicen, yo no tengo necesidad de mendigar, porque yo ya estoy completo. Entonces, como dice la Escritura, están saciados. Ya son personas que están engordadas. Ya no necesitan que Jesús venga a ofrecer misericordia. Ya no pueden hacerlo de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque ya se sienten completos por sus buenas obras o sus buenas acciones. Pero vemos que aquí este hombre está necesitado. Yo les quiero decir, aún nosotros los cristianos somos los más necesitados de los seres humanos que existen. Un cristiano entre nosotros que no tenga necesidad no es cristiano, me atrevo a decirlo. No es cristiano. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos nada en nosotros mismos. Dice la Escritura, y en Él estoy completo. Y en Él. Nosotros estamos en Cristo, pero si no tenemos comunión con Cristo, si nosotros nos valemos por nosotros mismos, inmediatamente somos las personas más farisaicas que existen. Somos unos religiosos muertos, pero nosotros sabemos que somos unos mendigos como Bartimeo, que por su gracia nos ha recobrado la vista espiritual, pero todavía seguimos clamando nosotros, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Señor. Eso es necesario que nosotros lo entendamos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El espíritu quebrantado, el espíritu contrito, el espíritu humilde, incluso es una bienaventuranza. Entonces, así es como lo vemos a Bartimeo.
completamente necesitado. Pero ¿qué tal si Bartimeo fuera el joven rico? ¿Vieron que hace unos versículos atrás teníamos la historia del joven rico? El joven rico era el contraste. ¿Tenía necesidad de mendigar el joven rico? No. Él decía, yo he guardado toda la ley desde mi juventud, yo voy al templo, yo soy un líder, yo tengo dinero, yo tengo todo. Él no tenía ninguna necesidad. Entonces cuando Jesús a le demanda una cosa, le dice, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo Se fue triste. ¿Por qué razón? Porque dice, no, este cristianismo, la religión de Jesús no me gusta. Me gusta mejor la mía. Yo quiero continuar siendo fariseo. Bien, porque no tenía una verdadera necesidad. Tal vez tenía la luz de que, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando se le dijo lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, y era despojarse de todo, vamos a ver la actitud de Bartimeo. ¿Qué tenía Bartimeo? ¿Qué era lo único que tenía Bartimeo? Una cosa. La capa, dice allá el hermano Daniel. La capa. Y cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo con la capa? Jesús, voy a agarrar mi capa y voy a ir con mi capa. La capa le fue un estorbo. Quizá era muy grande o se iba a enredar, se iba a tropezar. Pero ¿qué es lo que hizo Bartimeo? Dejó todo, y eso es lo que vamos a ver. El gran contraste entre Bartimeo el ciego, que solo tenía una capa, y el joven rico que tenía grandes riquezas. Aquel no decidió seguir a Jesús, y dejando lo poquito que tenía, entonces decidió seguir a Jesús, porque eso nos dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ahora, vamos a ver en el versículo 47, la disposición en buscar ayuda, en buscar a Jesús. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, se nos dice claramente, oigan, el Evangelio no dice, y oyendo que fue uno de los apóstoles, que fue Pedro, que fue Juan, y oyendo que era María, y oyendo que era el Papa, y oyendo que era el ministro, el pastor, el ungido. No. ¿Quién? Bartimeo escuchó que Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, iba pasando por el camino. Jesús, dice la Escritura. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús, este mismo Jesús de Nazaret, es el Jesús que hoy está entre nosotros. Y a Él, solo a Él nosotros exaltamos como el único Dios verdadero. Amén. Entonces, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cada vez que he visto la película de Juan Hus, me llama la atención que cuando Juan Hus, aquel es un pre-reformador. Acuérdense que la reforma comenzó con Lutero en adelante. Juan Hus estuvo 100 años antes de la reforma de Lutero. O sea, estamos hablando de los 1400. Cuando a él, el catolicismo romano, o llamémosle el papado, lo estaban quemando en la hoguera. ¿Por qué razón? Porque él abrió las escrituras y le estaba enseñando a las personas el camino de Jesús, según la verdad. Entonces a él lo quemaron en la hoguera, y este canto sale en esa película. Cuando lo están quemando o estaban a punto de quemar, ¿qué es lo que comienza a cantar en la versión de español de esa película? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a citar estas palabras de Bartimeo el ciego. Aún ese gran pre-reformador en la última hora estaba clamando misericordia para su propia alma. Amén. Esa es una gran necesidad para todos nosotros. Entonces, esta debe ser una oración que usted tiene que hacer el día de hoy. Jesús, oigan, es específico. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces, y esta era la oración que él comenzó a hacer. No vanas palabrerías, ¿se dan cuenta? No vanas palabrerías. Él hizo una oración, él clamó algo, él dijo, Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en Mateo 20, en el versículo 30, leemos lo que dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor. Oigan lo que está diciendo. En Marcos se le dice ¿cómo? Jesús. Y aquí se le dice en Mateo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, tenemos que analizar por qué razón Mateo le dice Señor, Curios, ¿por qué le dice Señor, hijo de David? ¿Saben por qué? Porque Mateo le estaba escribiendo a los judíos. Su intención en su mente
inspirado por el Espíritu, era que los judíos supieran una cosa: este Jesús es el Señor y el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido, o Cristo quiere decir el Mesías. Y los judíos sabían de quién iba a ser descendencia el Mesías. ¿Ustedes saben de quién iba a ser descendencia el Mesías? De David. Porque hay una promesa para el linaje de David. Un reino sempiterno que va a haber ahí. ¿Quién es el rey que desciende del linaje de David? Jesucristo. Amén. Pero Marcos no le está escribiendo a los judíos. Marcos es un evangelio sencillo para todos nosotros. Y nosotros por eso le conocemos al Señor como Jesús. Entonces ahí vemos: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, decía Bartimeo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que nosotros reconozcamos quién era Jesús para Bartimeo el ciego. Obviamente Bartimeo tuvo que haber escuchado. Él ya sabía acerca de la persona de Jesús. Él sabía porque escuchaba, aunque no podía ver, pero él escuchaba los milagros que Jesús operaba. Y él sabía acerca de lo que el Mesías iba a hacer. Cuando nosotros citamos Isaías 61:1, y cuando el evangelista Lucas también lo cita, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, este es el ungido, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel. Y continúa. ¿De quién está hablando el profeta? Del Mesías. Isaías, el profeta, está hablando del Mesías, aquel que iba a venir a Israel a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué nos dice el evangelista Lucas? Lucas 4:18. Cuando el Señor Jesús está en una sinagoga, y sinagoga quiere decir una congregación o una asamblea, el Señor Jesús abre el pergamino, porque antes no era de esta manera. Antes las escrituras venían en rollos, y se abrió el rollo, y Jesús le toca la lectura en ese momento. Pero una profecía mesiánica se estaba cumpliendo. Y dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Jesús, por cuanto me ha. Eso es una primera persona del singular. Me ha, no le ha. Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y entonces Bartimeo dice: pero el Mesías iba a hacer una cosa más. ¿Qué cosa? Y dar vista a los ciegos. Entonces Bartimeo, que era un ciego, dice: bueno, el Mesías, si Jesús es Mesías, y yo creo que Jesús es el Mesías, este me va a dar vista. Él me va a recobrar la vista. Y entonces él creyó de todo corazón a la escritura, y él creyó que Jesús era el Mesías. Entonces, para Bartimeo, ¿quién era Jesús? El Mesías, el Cristo, el ungido. La pregunta es, para nosotros, ¿quién es Jesús? Hay dos títulos que se le dan a Jesús en los evangelios o en las escrituras. Uno es Jesús, el Hijo de Dios, y otro es Jesús, el Hijo de hombre. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, como Hijo de Dios, nosotros encontramos a Jesús como el Hijo eterno de Dios, o sea, como siendo Dios mismo desde la eternidad. Pero cuando se refiere la escritura a Jesús, Hijo de hombre, y en este caso Hijo de David, se refiere a Jesús hombre como el Mesías, como el Cristo, como el que había de venir para dar su vida por nosotros. Amén. Entonces, eso es muy importante, que nosotros reconozcamos quién era Jesús para Bartimeo. Ahora, lo que él expresa, él dice: Jesús, Hijo de David, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. Eso es lo que una persona necesitada generalmente va a expresar. Ahora, nuevamente, es necesario que nosotros establezcamos diferencia entre una persona farisea y una persona necesitada. Un fariseo, ¿por qué se les da la connotación hoy en día de las personas que tienen una actitud en el corazón soberbia, religiosa? Son muy religiosos, pero ellos confían en sus buenas obras
y no confían en la misericordia de Dios. Porque oigan la oración de un fariseo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo una parábola. El fariseo lo primero que tiene es que confía en su propia justicia. Queridas personas, la propia justicia son nuestras obras. O sea, puede haber justicia propia entre nosotros. Sí, mi hermano, es que yo tengo 20 años de estar en el ministerio. Sí, mi hermano, es que mis oraciones son muy poderosas. Sí, mi hermano, es que la vez pasada yo oré y se sanó tal enfermo. Sí, mi hermano, lo que pasa es que yo hago esto y nadie más lo hace. Sí, mi hermano, es que yo hago. Y entonces esa oración es egocentrista, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos. Al final el Señor nos termina diciendo a todos nosotros que hacemos una pequeña cosita y lo que hacemos lo hacemos mal para Dios. Nos termina diciendo, siervos inútiles son. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer apenas lo hicieron. O sea, ¿qué de más hicimos? No hemos hecho nada de más. Gracias al bendito Dios que nos rescató y con esto podemos ahora coparticipar en el reino de Dios para el avance del Evangelio de Jesucristo y que las personas puedan ser salvas. Pero después de eso, ¿qué termina diciendo una persona que realmente sirve de corazón a Cristo? Le dice, ay Señor, qué torpe soy. Señor, ¿viste lo que dije? Qué torpeza, Señor, ayúdame por favor. ¿Viste, Señor, qué mal consejo el que le di? Qué terrible, Señor. No nos jactamos nosotros en realidad de las cosas que el Señor hace entre medio de nosotros. Pero si ya digo, Señor, ¿viste la predicación? ¿Cómo se convirtieron? Porque yo tengo una elocuencia grande, Señor. Esa persona no puede estar en el reino sirviendo al Señor porque se jacta. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie, o sea, se ponía en pie en medio de la sinagoga, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres pecadores, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como aquel publicano que se atreve a entrar allá al templo, Señor, pero está fuera. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuándo ayunan estas personas, Señor? ¿Cuándo ayunó aquel? ¿Cuándo ayunó aquella? Señor, vos sabés que yo ayuno 2 veces a la semana. Yo ayuno 1 vez a la semana, Señor. Hago largas oraciones. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días, Señor. Y esta gente que se levanta a las 6 de la tarde, Señor, yo no soy como ellos. Y entonces comienza a sacar todas sus buenas obras. Bien, entonces comienza a decir, porque no soy como los otros hombres, exacto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, la persona tiene una rectitud en cuanto a la ley, como Pablo, fariseo. Y luego el publicano, el pobre publicano le queda, pero ni siquiera le llega a los tobillos a ese fariseo, porque dice, Señor, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo de la vergüenza, de la miseria, de reconocer su necesidad, sino que se golpeaba el pecho. Y esto de golpearse el pecho es sencillamente una señal como diciendo, Señor, me duele mi corazón, Señor, con mi corazón yo te he traicionado por mi culpa, Señor. Por mi culpa ha sucedido esto, por mi culpa mi familia está destruida, por mi culpa mis hijos están destruidos, por mi culpa las almas se pierden, por mi mal testimonio, Señor. Las personas no creen en tu nombre porque di mal testimonio, Señor. Esa es una persona que está reconociendo su miseria. Y viene Satanás y le dice, sí, pero tenés 15 años de convertido y ya viste que servís bastante. Y la respuesta que uno tiene que darle es esta: sí, Señor, sé propicio a mí un pecador, Señor. Eso es lo que decía esto. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces vemos la gran diferencia entre un fariseo y un publicano. Es una gran diferencia abismal y se le conoce como justicia propia. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:17. El problema, mis queridas personas, con la disposición del corazón, es que Bartimeo estaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué iba a tener misericordia? Porque era una persona quebrantada, humillada, necesitaba, era un mendigo, necesitaba la ayuda de Dios.
Pero Apocalipsis 3:17 nos da una profecía acerca de la iglesia de los últimos tiempos, aunque pudo haber sido un carácter durante muchos tiempos, pero yo estoy muy seguro, mis queridas personas, que la profecía de la iglesia de la Odisea es el espíritu de la mayoría de las iglesias contemporáneas. Eso quiere decir que muy probablemente la gran mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas hoy en día son laodicenses. ¿Y qué quiere decir eso? Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, están saciados. Y cuando el Espíritu Santo te comienza a ver y comienza a ver los grandes edificios, comienza a ver las grandes alabanzas, esas mega campañas, y entonces todos dicen, nosotros todos somos buenos cristianos, y comienzan a sacar todas sus cosas. Y el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces, la disposición de Bartimeo, ¿cuál era? Él se sentía un desventurado, Bartimeo se sentía un miserable, Bartimeo se sentía un pobre, se sentía un ciego, se sentía un desnudo que solo tenía una capa. Esa debería ser la condición de cada persona delante de Dios. Solamente la capa de la justicia de Cristo es la única que nos puede cubrir. Pero si nosotros nos ponemos la capa de la justicia propia, nosotros vamos a decir, es que yo soy rico, es que me he enriquecido, no tengo necesidad. Yo ya tengo el doctorado, la maestría, ya soy pastor, soy teólogo, yo soy predicador, evangelista, soy líder. Y todo eso que hemos hablado, comienza a sacarlo delante de Dios y dice, yo soy rico, Señor. Entonces, te va a pasar lo del joven rico. Tenés tu parte con el joven rico. Sin embargo, aquí nosotros vamos a ir estudiando la necesidad que tenía Bartimeo. Ahora, versículo 48. La oposición o los obstáculos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vienen los obstáculos, los estorbos. La oposición. Lee Strobel, nosotros escuchamos de él porque escribió un libro que se llama El caso de Cristo. También está la película El caso de Cristo, se las recomiendo, muy buena. Este hombre, un hombre ateo, un joven periodista muy inteligente, ateo. Y su esposa comienza, también era atea, pero comienza a ir a la iglesia. En cierta ocasión estaba en un restaurante y su hija pequeña se comienza a atorar y se estaba asfixiando, y vino una señora de otra mesa y le hizo una maniobra para poder reanimarla y poder desobstruirla. Y se salvó la niña. Se pudo haber ahogado y se pudo haber muerto. Y la señora quedó ahí muy complacida. La mamá le dice muchas gracias, le debo un favor, etc. Y entonces solo le dice, no, tranquila, puedes ir a la iglesia para que sigamos platicando. Le hizo una invitación, la esposa llegó a la iglesia y boom, por la gracia y la misericordia de Dios que utiliza esa circunstancia en nuestra vida, la mujer se salvó, conoció a Cristo. Pero ¿qué sucedió? Su hogar comenzó a convertirse en una batalla campal. O sea, el esposo comenzó a obstaculizarla, comenzó a decirle, pero este Jesús, ¿por qué ahora todo lo querés con Jesús? Comenzó a tener celos de Jesús y comenzó a hacerle la guerra, se opuso a él. Ahora bien, ustedes han leído el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. ¿Se acuerdan cuando Juan Bunyan también abrió este libro y sabía, esta ciudad va a ser destruida, ciudad de destrucción, va a ser destruida, tengo que huir de aquí porque va a ser destruida? ¿Y él qué hizo? Le dijo a su familia, le dijo a su esposa. ¿Y su esposa qué le dijo? Sí, Juan Bunyan, tu visión me parece formidable, me voy a ir con vos. No, Juan Bunyan tuvo que correr, tuvo que huir de la destrucción, de la ira venidera. Y su esposa que decía, no, Juan, ¿por qué nos dejas? Regresa, regresa. O sea, tenemos que encontrar algo. Es muy, pero muy frecuente que nosotros cuando estemos encontrando el camino de Cristo tengamos obstáculos. De hecho, mi esposa es otro testimonio de cómo tuvo obstáculos recién convertida. ¿Obstáculos de dónde? Obstáculos de los líderes de la religión, obstáculos de la familia.
Lo que le decían, pero ¿por qué te vas a hacer tan religiosa? ¿Pero por qué te vas a cambiar de religión? Si bien estás en esta religión que era la católica romana, ¿y por qué te vas a cambiar? Si querés algún cambio, vení aquí, quédate con nosotros y enseñanos lo que te han enseñado y cambianos a nosotros. Y todas esas cosas que se llaman artimañas de Satanás, de las cuales nosotros conocemos. Entonces comienzan los obstáculos. ¿Con cuál propósito? De que Bartimeo el ciego se calle y no siga buscando el milagro a través de Cristo. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Bartimeo se quedó callado. Bartimeo dijo, está bien, ya no lo voy a seguir llamando, les voy a hacer caso a todos ustedes. Ustedes tienen razón. ¿Qué hizo Bartimeo el ciego? Fue valiente y comenzó a clamar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a buscarlo con más fuerza. Ya no importaban los obstáculos de la familia, ya no importaban los obstáculos de la sociedad, de la comunidad. ¿Qué me va a decir mi vecino? ¿Qué me va a decir mi vecina? Ya no le importaba. ¿Saben por qué? Mis queridas personas, les quiero decir algo una vez más. Esto no es ninguna religión. Si yo les digo a ustedes, conviértanse a esta religión, ustedes no escuchen, váyanse por favor o sáquenme de aquí. Y dígame, falso profeta, falso predicador, dígamelo. Pero nosotros no le estamos diciendo que ustedes se conviertan a una religión. Conviértanse a Jesús, hijo de David. Él es el único que los puede salvar. Y a Él es a quien nosotros proclamamos. Si usted se va a convertir, no se cambie de religión, por favor. Usted era bautista y ahora se quiere hacer pentecostés. O usted era pentecostés y ahora se va a hacer apostólico. O usted era apostólico y ahora se va a hacer unitario. Y después de unitario se va a hacer testigo de Jehová. ¿De qué sirve eso? Jesús no es una religión. Jesús es esta persona que puede obrar un milagro en su vida. Amén. Puede restaurarle la vida a usted, así como le restauró la vista a Bartimeo. Pero entonces, aquí tenemos nosotros todas las oposiciones. Mis queridas personas, hemos visto nosotros que cuando uno comienza a buscar de Jesús, ¿qué es lo que comienza a suceder? Creemos que cuando comenzamos a encontrar a Jesús, queremos obedecerle, creemos que ya todo nos va a ir bien. Creemos de que los problemas se nos acabaron. Creemos de que no, ahora sí, como ya yo voy a hacer bien las cosas, todo me va a ir bien. ¿Y qué comienza a venir a la vida de la persona? Problemas de salud. Y comienzan a venir problemas económicos, y comienzan a venir problemas en la familia, problemas sociales, problemas espirituales. ¿Saben por qué problemas espirituales? Porque mientras la persona estaba en sus pecados, no había ningún problema, se sentía bien. No había problema en su conciencia. Pero cuando el Espíritu Santo viene a despertar la mente de la persona, la conciencia, ahora ya no puede pecar en paz. ¿Por qué razón? Porque si ahora miente, el Espíritu Santo a través de la Escritura le va a decir, es malo mentir, no debes de mentir. Si ahora la persona codicia, si ahora la persona adultera o fornica, ya le va a decir, ya sabes que no debes de fornicar. Ya sabes que esa relación ilícita que tenés con tu pareja, que no son esposos todavía, ya sabes que te tenés que casar o te tenés que separar. Y entonces cuando Jesús, por el Espíritu Santo, comienza a despertar la mente, las personas comienzan a tener esos obstáculos. Comienzan a decir, oye, esto es difícil. No, esto no es para mí. ¿Se acuerdan de la parábola de las 4 tierras? Hay unas personas que vienen y se van igual. ¿Por qué? Porque la palabra entra por un oído y sale por el otro. No hace ningún efecto. Pero hay unas personas que se emocionan mucho. Encontré la verdad. Aquí se predica la verdad. Se emocionan, pero luego de un momentito cualquier cosa sucede, las oposiciones, y ahí dicen, no, esto no era para mí. Otras personas se emocionan más y comienzan a escudriñar las Escrituras y dicen, oye, aquí está la verdad. Estos no andan predicando un evangelio adulterado. Estos están dándonos de la leche no adulterada, como dice la epístola de Pedro. Estos nos están predicando las verdades bíblicas. Estos nos confrontan el pecado. Estos no están pidiendo dinero. Estos realmente me van a llevar a la salvación en Cristo. Y le gusta y viene y ayuda los sábados y ayuda los domingos y anda con el grupo. Pero luego viene el afán de este siglo. Y el hermano, ¿por qué ya no viene? Sí, lo que pasa es que encontró un trabajo en tal y tal ciudad y pues dice que va a estar escuchando las enseñanzas en línea. Sí, y 2 meses más tarde. ¿Y qué pasó con el hermano? Pues no sabemos, ya no nos contesta los mensajes.
Pero ¿y por qué? Qué raro, sí. Y cuando nos demos cuenta y anda en el mundo, ¿por qué? Porque se afanó. Entonces el afán de este siglo es otro obstáculo. Nosotros necesitamos ojos para ver esto y solo el Espíritu nos puede decir esto. Un trabajo nos puede obstaculizar nuestra salvación, sepan eso, sépanlo. Por esa razón el discipulado tiene un costo muy alto. ¿Cuál es el costo del discipulado? A ver si se lo saben. El costo del discipulado es aquel que el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que el cristianismo es un cristianismo de congregación. No es que yo quiero ser cristiano pero me quedo en mi casa. No, ese es un error. No creas, ya la pandemia ya pasó, el COVID ya pasó. Todo en su tiempo, ya no estamos en COVID, tenés que congregarte porque es un mandamiento. Entonces, todos esos obstáculos tenemos que saltarlos, pero esos vienen cuando la persona comienza a buscar a Jesús. Pero el ejemplo de Bartimeo el ciego, un necesitado, mendigo, ciego, pero valiente. Un hombre valiente a quien nosotros estamos poniendo por ejemplo. Muchos le reprendían para que se callase. Y él no les hizo caso, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículos 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y aquí yo le agregaría, el maestro te llama. Ten confianza, levántate, el maestro te llama. Y aquí es donde viene algo que nosotros conocemos como el llamado del evangelio. Aquí es donde Jesús ve la necesidad de las personas. ¿Cuál es la gran diferencia entre Jesús y los ídolos? Que los ídolos tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, tienen corazón y no palpita. Pero Jesús es Dios, el único Dios verdadero. Amén. Y Jesús ve. No con ojos físicos, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Es una gran diferencia, mis queridas personas. Entonces, Él ve la necesidad de Bartimeo el ciego y manda a llamarle. O sea, aquí Jesús muestra su misericordia, muestra su poder y muestra la fe de Bartimeo. ¿Se dan cuenta? O sea, él, ¿por qué razón? Entre la multitud hay un hombre necesitado que está llamando a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? No, yo no quiero saber nada con esas personas ciegas. Él muestra su misericordia. Así Jesús es de compasivo con todos nosotros. Si usted el día de hoy viene con la actitud del corazón de Bartimeo y usted comienza a mendigarle al Señor Jesús por su gracia, por su misericordia, y comienza a orarle, Dios, Jesús, tené misericordia de mí, un pecador, por favor, necesito que mis pecados me sean perdonados porque me atormentan día y noche, y yo sé que si me pierdo hoy me voy al infierno, Señor. Y le comienza a clamar a Jesús. ¿Qué creen que va a hacer? Dice la Escritura, ¿acaso tu brazo se ha cortado para no salvar? No. El brazo de Jesús está extendido el día de hoy para perdonar los pecados de todos nosotros. Amén. Pero se necesita un corazón dispuesto para esto. Mientras usted no sea como Bartimeo y sea como el joven rico, usted con sus riquezas va a perecer. Pero Bartimeo el ciego, un pobre, un mendigo, un necesitado, un ciego, él tenía necesidad y clamó al Señor Jesús. La diferencia el fariseo y el publicano. Recuerde siempre eso. Entonces dice, Jesús te llama. ¿Y qué le dijo? Levántate. Levántate, te llama. ¿Cómo Jesús le dice que se levante? ¿Cómo Jesús quiere que Bartimeo, siendo ciego, camine hacia Jesús? ¿Acaso no se podía perder en el camino? No le importó nada. Solo escuchó el llamado de Jesús. Levántate. El maestro te llama. Y entonces él, sin importar nada, se levantó, se puso de pie, o sea, se esforzó. Versículo 50 dice, hablando del ejemplo de Bartimeo, y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso?
No está como los hipercalvinistas que dice es que la gracia, es que si soy elegido, es que si soy predestinado, y entonces se quedan en su casa. Pero ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Pero por qué no orás? ¿Pero por qué en realidad no estás buscando de Jesús? ¿Por qué no te arrepentís de tus pecados? Es que no me puedo arrepentir de mis pecados porque no tengo el poder para hacerlo. Tengo que esperar la gracia y la misericordia en el tiempo de Dios. Esas son excusas, mis queridas personas. Son excusas. El hipercalvinismo es dañino, nocivo, es letal, mortífico, mata. Se los digo con toda honestidad. Pero aquí nosotros estamos leyendo de algo distinto. Que hay una necesidad en este hombre, que este hombre clama y que Jesús está presto a responder. Y que cuando Él le llama, este hombre cumple con su responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Levantarse e ir a Jesús. Él cumple con su responsabilidad. Y eso entonces tiene que ser un ejemplo para nosotros. ¿Qué hizo Bartimeo el ciego? Él se esforzó. Oigan bien, él se esforzó. Él se resolvió en su mente, se resolvió en su corazón y él actuó. O sea, tiene los tres componentes de nuestro ser: mente, corazón y conducta. O sea que si nuestro cristianismo es mental, y que nuestro cristianismo es que yo lloro todos los domingos que voy a la congre, es que yo lloro en todas las reuniones, pero no lo vemos en tu vida, no hay una vida transformada, no sirve de nada. Tu cristianismo es mental, pero la conducta es el fruto que se observa de una verdadera transformación. Amén. Un verdadero arrepentimiento se manifiesta en los tres campos o las tres áreas de nuestro ser: mente, corazón y vida o conducta, que esa es la praxis o la práctica. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Bartimeo? Se despojó. Él se despojó, se esforzó y se despojó, se resolvió. ¿De qué se despojó? Se despojó de todo lo que tenía. Se quitó los estorbos. Él lo hizo con diligencia y él mostró una verdadera fe de salvación. ¿Por qué? Porque estaba acompañada de necesidad. Una verdadera fe. Mi hermano, yo quiero ser cristiano, ¿en serio? Bueno, entonces léete este folleto, entonces hace esto, entonces hace lo otro. Y la persona de repente no ora, la persona no lee, la persona no quiere venir a las reuniones, no quiere hacer nada. Entonces, ¿cómo es que querés ser salvo? ¿Cómo es que realmente podemos ver que el Espíritu de Cristo está obrando en vos si no te esforzás? Mis queridas personas, esto puede dolerles, pero cuando nosotros vemos que se invitan a las personas, aún para las reuniones de domingo, y se los voy a decir así muy claro, 2 pequeñas horas a la semana. 2 pequeñas horas a la semana y cuesta que vengan. Cuesta que vengan, hay que irlos a traer, y si no los vas a traer no vienen, y si no les chateas antes no vienen. ¿Por qué? Queremos nosotros, la gloria para nosotros, mis queridas personas. La verdadera necesidad dice: yo voy a estar primero que todos los demás. ¿Por qué? Porque tengo una cita con Cristo Jesús, porque quiero escuchar la palabra de Jesús. Pero no te tienen que andar cargando para que vayas a la reunión. Y te enfermaste, te dio una gripe. Es que no voy a ir, hermano, porque me siento mal de la garganta. No estoy, mis hermanos, no me malinterpreten, pero yo les quiero decir una cosa: nosotros necesitamos darle valor a Cristo. Cristo se merece todo. Y les repito, 2 pequeñas horas en la semana. ¿Cuántas horas a la semana trabajás? ¿Cuántas horas a la semana estudiás? Estudiantes de universidad, ¿cuántas horas te desvelás en la semana para estudiar para el examen del día siguiente? ¿Por qué? Por tu título. Es bueno tu título, pero te esforzás por eso. Bartimeo el ciego se esforzó por recobrar la vista, o sea, por recibir el milagro de la sanación. Dura es esta palabra, mis hermanos, pero se tiene que decir. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, nosotros necesitamos verdadero cristianismo. Un verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo paga un precio, tiene un precio que pagar. Repetimos, ¿cuál es el costo del discipulado? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, hágase un discípulo de Cristo. Pero si usted quiere un cristianismo de domingos, usted lo puede tener, pero no tendrá la vida eterna. Eso sí, tiene que saberlo. Cristianismo de domingo no equivale a salvación, equivale a una religión. Y cada quien es responsable por eso. Ahora, Hebreos 12:1 nos dice
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oigan, ¿qué es lo que hizo Bartimeo? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que hizo él. O sea, lo que hizo Bartimeo, se despojó de todo el peso. ¿Y cuál era su peso? La capa que él cargaba. O sea, el pecado que nos asedia, nosotros no podemos ser discípulos de Cristo si no nos despojamos del pecado. No podemos nosotros glorificar, honrar y adorar a Jehová mientras nosotros estamos adorando, honrando a Baal. No se puede. Tenemos que decidir entre los dos señores. O es Jehová Dios o es Baal Dios. ¿Cuál de los dos es el verdadero Dios de tu corazón? Yo sé quién es el verdadero Dios. El Dios de los cielos, el que creó los cielos y todo el universo. Jehová es su nombre. Jesucristo, Dios con nosotros. Emmanuel. Este es el verdadero Dios al cual nosotros proclamamos. Para la tía Carmen, sabemos que la tienen que pasar trayendo a la tía Carmen porque está enfermita. No es nada personal con nadie, solamente estamos diciendo acerca del esfuerzo que tiene que tener cada persona. La tía Carmen tiene que estar lista para cuando la pasen trayendo. Lista. Y si tiene que estar lista a las 9 de la mañana, a las 9 tiene que estar lista. Eso es el esfuerzo. Ella quiere, ella está expectante, ella está dispuesta. Ahora finalizamos con esto, versículo 51. ¿Cuál es la disposición de Jesús, mis queridas personas? La disposición de Jesús es, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y entonces luego dice, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que Jesús conocía lo que él necesitaba. Ahora, ¿será que Jesús no sabía su necesidad? Por supuesto, Él es omnisciente. Pero sepan una cosa, nosotros sabemos que tenemos necesidad y Dios lo sabe, pero lo único que Dios quiere que nosotros le oremos. Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios ha establecido esta relación con nosotros, así es que es un mandamiento que nosotros le oremos al Señor, que le pidamos al Señor, aunque Él ya conozca nuestras necesidades. Entonces Jesús ya sabía lo que necesitaba y pidió la restauración de la vista física. Pero Jesús, como dijimos al principio, Él conocía que había una necesidad más profunda, una necesidad de repercusión eterna, y era la necesidad del alma. Entonces aquí, ¿qué es lo que observamos nosotros? Finalizando con el versículo 51 y el 52, suceden los dos milagros. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué dice Génesis 1, versículo 1 al 3, para que nosotros veamos de quién estamos hablando? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, la ceguera, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lean el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? La luz se hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Qué quiere decir aquí? La palabra de Jesús tiene poder. Un poder creador, un poder transformador, un poder regenerador, un poder sanador. O sea, que Jesús es Dios. Porque Génesis me dice, en el principio creó Dios. Y Dios dijo a la luz, y la luz obedeció. Y Jesús en la tormenta le dijo al gran viento para que hiciera bonanza, y el viento obedeció a la voz de Jesús. Tanto que los discípulos se admiraron y dijeron, ¿y quién es este hombre que aún hasta los vientos obedecen?
Y la respuesta de nosotros nuevamente es, Él es Dios. Amén. Dios manifestado en carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mis queridas personas, los dos milagros que ocurrieron acá. Este es el versículo que nosotros estábamos meditando. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Milagro número 1 que vamos a mencionar, el milagro de la restauración de la vista. Él recobró la vista, por eso el título es un ciego recobra la vista. Entonces, ¿qué pasa? Hay un milagro físico, pero a la par del milagro físico nosotros tenemos el milagro espiritual. El mayor de los milagros fue la salvación de Bartimeo, porque dice la Escritura, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué se salvó Bartimeo? ¿Por hacer buenas obras? No. ¿Por qué se salvó Bartimeo? Por su fe. Porque él creyó a Dios, y como Abraham, su fe fue contada por justicia. Él solamente creyó en Jesús. Él sabía que Jesús era el Mesías prometido, pero ahora que con su palabra poderosa Jesús transforma las cosas, entonces él creyó en la persona del Señor Jesús y de esa manera fue salvo. ¿Y cómo se le llama entonces a ese tipo de fe? Dijimos, fe salvífica o fe de salvación. Esa fe dio fruto. ¿Por qué razón? Porque la fe de salvación no es estéril. No se salvó por las obras, pero la verdadera fe de salvación da frutos. Es productiva, no es estéril. ¿Y cuál fue el fruto que se observó aquí? Que al final él dice, y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Mis queridas personas, ¿qué podemos nosotros analizar del caso de Bartimeo? Un ciego que recobró la vista. Bartimeo el ciego. Miren, utilizando para finalizar la estructura de Génesis 1 al 3, nosotros debemos de saber primeramente que esta enseñanza que dice un milagro de restauración de la vista, si eso es todo, no tiene un gran significado para nosotros, pero nosotros sabemos de que Jesús nos está enseñando algo más profundo, y es la salvación del alma, la restauración de la ceguera espiritual. Muchas personas en el estado natural son ciegos. Miren, todas las personas que nacen en este mundo nacen de forma natural. Y cuando estas personas nacen, ellos se encuentran con algo que se llama pecado. Igual que Adán, que fue creado en el estado de perfección. Una vez que nosotros pecamos, nosotros estamos como naturalmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La ceguera espiritual de los seres humanos es aquella que no pueden ver las cosas espirituales, solamente se pueden percibir por el discernimiento del Espíritu Santo. Ahora, mientras la persona ha nacido y está en su estado natural, es un ciego espiritual. Y yo he escuchado esta expresión, pero sabe mucho. Bueno, Gamaliel sabe mucho. Pablo sabía mucho. ¿Y qué dice Pablo? Yo fui formado a los pies de Gamaliel y yo estaba perdido. ¿Por qué, Pablo? Porque no conocía a Cristo. Entonces una persona puede tener un PhD en teología, un doctorado para que se entienda, y no ser salvo. Amén, eso sucede. Entonces no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestro conocimiento. Es que yo tengo gran luz. ¿Por qué? Porque has leído la Biblia. Eso no quiere decir que tenés la luz del Espíritu. Cuando Pedro, habiendo caminado con Jesús, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué le respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Bienaventurado Pedro, hijo de Barjonás. ¿Por qué razón? Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Una revelación espiritual tiene que provenir del Espíritu Santo que viene del cielo. Saber teología, mis queridas personas, no es un signo de estar
regenerado o de estar dentro del reino. Se los digo por conocimiento personal. Se los digo. Entonces, ¿qué pasa? Usted pudo haber avanzado mucho en la religión como el joven rico. Usted pudo haber avanzado mucho en el conocimiento de las cosas de Cristo y aún así estar a las puertas, pero por la parte de afuera. No ha entrado en el reino de Dios. ¿Y por qué razón? Porque necesita despojarse como Bartimeo el ciego. Pero ¿qué viene después de la ceguera espiritual? Lo primero entonces, tiene que reconocer, si usted es un pecador, si usted no ha nacido de nuevo y usted todavía continúa en sus pecados, lo primero que tiene que hacer es reconocer su miseria. Bartimeo era un mendigo. Usted reconozca su miseria. Sí, hermano, pero no es tan así. Sí, mi hermano, pero ya me bauticé. Sí, mi hermano, pero tengo 30 años de ser evangélico. Sí, mi hermano. Y comienza con lo mismo. No, señor. No, señora. Tiene que hacer una cosa. Usted póstrese y dígale, Jesús, ten misericordia de mí. No soy nada. No soy nada, Jesús. Y Satanás, repito nuevamente, va a venir a decirle, pero si sos un buen predicador, pero si sos un pastor, pero sos un ministro. Usted dígale a Satanás, cállate Satanás, no soy nada, soy una basura. Si Pablo tuvo todo por estiércol, ¿cuánto más yo, que no tengo ni un poquito del conocimiento que Pablo tenía? Y entonces se humilla delante de Dios y viene un despertamiento espiritual, porque el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que venir el Espíritu Santo para poder vivificar, transformar, para convencer de su pecado. Porque dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no enviaré al otro Consolador, al Espíritu, a quien iba a venir a convencer al mundo de ¿qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no te ha convencido de tus pecados, todavía estás en tinieblas. Tu vida está en ceguera espiritual. Tiene que venir el Espíritu Santo para despertarte, para convencerte de tu pecado, para hacerte ver tu necesidad. Si nunca has percibido tu necesidad de Cristo espiritual verdaderamente, de nacer de nuevo, de arrepentirte, no has nacido de nuevo. Estás en muerte, ceguera espiritual, estás como Bartimeo el ciego antes de recibir la vista. Pero luego de esto que el Espíritu es enviado para convencerte de tu pecado, sucede el llamado del Evangelio. Y esto se le conoce como que los predicadores hoy en día tienen que hacer lo que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer discurso de Jesús? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Viniendo del desierto, el primer discurso de Cristo se llamó arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros hacemos un llamado a todos ustedes hoy. Si se sienten como Bartimeo el ciego, necesitados, pobres, miserables, ciegos, desnudos, entonces hoy el llamado para ustedes es que se arrepienta de sus pecados y que crea como Bartimeo en la persona de Cristo Jesús para su salvación. Amén. Y después del llamado sigue algo más. ¿Qué cosa? Tu respuesta. No somos seres pasivos, repetimos esto, somos agentes morales que tenemos voluntad y somos activos. O sea, si usted no responde al llamado del Evangelio, usted va a perecer en sus pecados. ¿Qué tiene que hacer por lo tanto? Aún la ancianita mayor de este local que dice yo no soy tan malo, pero acuérdese de todos los pecados de su juventud. Acuérdese cuando tenía 12 años, 13 años, 17 años, porque antes hacían las cosas también temprano. Acuérdese de los pecados de su juventud y no se ampare en su edad diciendo yo no soy tan mala, yo no soy tan malo, porque yo ya ni puedo hacer nada malo, pero todos tus pecados te condenan. Tenés que arrepentirte de todos tus pecados pasados. Tenés que confesárselos al Señor Jesús. Pero esta es tu respuesta. Tenés que resolverte, tomar una decisión y esforzarte. Tenés que quitarte y despojarse de todo el peso y el pecado que te asedia, tal como lo hizo Bartimeo. Finalmente hay que quitar los obstáculos. ¿Hay obstáculos en la vida para la conversión? Sí los hay. Satanás es un obstáculo, la incredulidad es otro obstáculo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden tener la doctrina del arrepentimiento, pero no tener la doctrina de la fe para salvación. Y esto es real. O hay personas que tienen la doctrina de la fe y no tienen la doctrina del arrepentimiento. O sea, tienen una fe sin arrepentimiento. Eso se le llama gracia barata.
Entonces se necesita arrepentimiento y se necesita fe en el Señor Jesucristo. El mundo es otro obstáculo. Los seres queridos son obstáculos. Los familiares, las amistades, la religión es un obstáculo. Los líderes religiosos son obstáculos. Entonces tiene que despojarse de todo esto. De sus obras. Las obras son un obstáculo. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la salvación por obras. Yo hago esto para ser salvo. Yo hago lo otro para ser salvo. No, no, no. Dios no necesita de tus obras para salvarte. La obra que Dios utiliza para la salvación, ¿cuál es? La obra de Cristo Jesús en la cruz. Él lo hizo todo para nosotros. Él completó todo. Por tal razón, Jesús dice, consumado es. Entonces, mis queridas personas, hoy Jesús puede decirle las mismas palabras que le dijo a Bartimeo el ciego. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Si hoy usted quiere convertirse en un discípulo de Cristo y seguirle como Bartimeo el ciego, recobrar la vista, hoy el Señor Jesús puede hacer este milagro una vez más. Nosotros creemos en el poder del Señor Jesús y sabemos de que Él está aún hoy con los ojos y los oídos puestos en ustedes, con el propósito que usted tenga esa necesidad y hoy le clame al Señor. ¿Cuál es la oración que deberíamos hacer? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado Padre, en esta mañana, en esta tarde, Señor, queremos darte tantas gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Padre, la verdad que todos estamos necesitados. La diferencia es que algunos se ven a sí mismos necesitados y otros no se ven necesitados. Pero todos, absolutamente todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Señor. Todos nosotros hemos tenido ceguera espiritual, Señor. Todos hemos sido Bartimeo el ciego, Señor. Y todos nosotros necesitamos recobrar la vista. Pero Padre, el endurecimiento del corazón, Dios, el pecado que asedia, Señor, el peso de este mundo, el afán de este mundo, Señor, la justicia propia, y todo lo que hemos mencionado hoy, Señor, esos son los obstáculos que impiden esta gran obra de la salvación. Yo te ruego, Señor, que utilices esta enseñanza para poder salvar, Señor. Salva, Señor, alguno, Dios, entre nosotros y aún entre los que escuchen este mensaje tan sencillo, Señor, pero que todos tengamos el corazón de Bartimeo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.